Molt bon dia, embajador, diputats al Parlament de Catalunya, cònsules generales, cònsules honorarios, director general de la representació del Govern a l'exterior i de la Unió Europea, senyores i senyors, amigues i amics, muy buen día y les damos la bienvenida al Aula Europa, a la sede de las instituciones europeas en Barcelona, a esta presentación, diálogo de las prioridades de la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea para los primeros 6 meses de 2024, en esta misma semana en la que ha tenido lugar en sesión plenaria en Estrasburgo el debate sobre el programa de la presidencia belga con el primer ministro Alexander De Croo. Y es un placer contar hoy en Barcelona con el embajador del Reino de Bélgica en España desde 2020, el señor Geert Cox, a quien agradezco muy sinceramente que aceptase la invitación de venir a Barcelona, así como a la periodista Carla Turró, subdirectora del diario Ara, que nos moderará y presentará esta sesión. Bélgica es país fundador de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la actual Unión Europea, y junto con Alemania es el Estado miembro que tiene más experiencia a la hora de las presidencias rotatorias, y este será su 13º semestre al frente del Consejo de la Unión Europea tras la presidencia española y antes de la húngara. El primer ministro belga, Alexander De Croo, afirmaba ante los eurodiputados este martes en Estrasburgo que 2024 será un año crucial, donde nuestras democracias y libertades se pondrán a prueba. Del 6 al 9 de junio, 370 millones de ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea podrán ejercer su derecho a voto para escoger a los 720 eurodiputados de la 10ª legislatura del Parlamento Europeo y definir así el rumbo político para los próximos 5 años. Y si bien a pocos meses antes de las elecciones lo habitual era destacar el trabajo legislativo que se había realizado, el contexto actual nos lleva a poner por delante los principios fundacionales de la Unión Europea. Esto es la paz, la solidaridad y la democracia. Las elecciones europeas son el mayor ejercicio democrático transnacional que existe en el mundo, pero la Unión Europea representa menos del 11% de la población que este año está llamada a las urnas. Habrá más de 70 elecciones en países que suman la mitad de la población mundial, 4.200 millones. Y con todo, pese a que habrá más elecciones que nunca, esto no significa que necesariamente haya más democracia. Algunas elecciones afianzarán gobernantes y liberales, y también habrá aquellas en las que la única duda será cómo de cerca quedará la presidencia en ejercicio de lograr el 100% de los sufragios. 2024 es un año en el que el estado de la democracia en el mundo será sometido a una prueba de estrés. Y también habrá elecciones que tendrán un impacto más allá de sus fronteras, como es el caso de las europeas, porque evidentemente lo que suceda, lo que se decida, no solo afectará a los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea, o las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Al menos 8 Estados miembros de la Unión Europea también celebrarán elecciones parlamentarias o presidenciales, entre ellos será el caso de Bélgica, donde el mismo día de las europeas tendrán también elecciones federales y regionales. Y también 4 de los países candidatos, Macedonia, Georgia, Moldavia y Montenegro, también celebrarán elecciones, y será sin duda un termómetro interesante para ver la percepción de la Unión Europea en estos territorios potenciales. Y la ampliación será sin duda uno de los principales retos de los próximos años para la Unión Europea, que podría alcanzar hasta los 36 miembros con Ucrania, Georgia y los Balcanes Occidentales y superar los 500 millones de habitantes. Esta convertiría el club comunitario en más heterogéneo, tanto a nivel económico, social y cultural. Y recordando la declaración de Granada de octubre, el Consejo Europeo de diciembre subrayó que la ampliación constituye una inversión geoestratégica en la paz, seguridad, la estabilidad y la prosperidad. Pero además de las reformas que se requieren a los candidatos, en paralelo, la Unión Europea también deberá prepararse para incorporar a estos nuevos Estados miembros, y próximamente veremos pasos en este sentido. Finalizo y con la presidencia belga concluye la 9ª legislatura europea, una legislatura que ha sido marcada por la culminación del Brexit, por la pandemia del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética, el aumento de los precios, la inflación y la guerra en Oriente Próximo. En esta legislatura se han cerrado casi 900 dosieres legislativos y aún están en tramitación más de un centenar hasta el último pleno, que tendrá lugar del 22 al 25 de abril.
Embajador, mucha suerte para estos próximos meses y, como destacaba esta semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el debate sobre la presidencia, el Parlamento Europeo está preparado para contribuir a una Europa más justa, más competitiva i preparada para la era digital. Moltes gràcies a tothom per la seva atenció i passo la paraula al director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, senyor Manuel Sapiro. Bon dia a tothom, ambaixador, diputats, eurodiputats, cos consular, autoritats. Carla, gràcies per ser-hi. El 5 de gener, el Col·legi de Comissaris i el govern del Regne de Bèlgica van tenir la seva trobada tradicional, su encuentro tradicional de principi de presidencia. Y tuvimos, yo especialmente aquí de mi antiguo equipo, muy buen eco de este encuentro entre el Colegio de Comisarios y el Gobierno de Bélgica, el Reino de Bélgica, con un trabajo centrado en los retos que acaban de mencionar Sergi. Es una presidencia que no solo tiene que acabar todavía con unos, si no me equivoco, 150 dossiers legislativos en negociación en el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, y en un periodo, una finestra, una ventana de al final 2 o 3 meses, antes de que empiece el periodo preelectoral, sino que también será una presidencia decisiva para nuestra, como la llamamos, agenda estratégica y el futuro de la UE. En un contexto muy específico también, que es el contexto electoral europeo, que acaba de mencionar el Sergi, y el contexto electoral americano, por supuesto, que seguramente, o cuyos resultados seguramente marcarán nuestra generación. Es un contexto donde la presidencia belga, y estoy seguro que de esto hablará mucho más que yo, que tengo unos 2 minutos para acabar la presentación, es el reto de proteger nuestra ciudadanía y nuestra democracia, el reto de la presidencia de reforzar nuestra economía y industria también, y el reto de preparar el futuro con las elecciones, con la ampliación a nuestros vecinos europeos y también con nuestras propias reformas imprescindibles, como acaba de decir la presidenta de la Comisión Europea, para poder llevar a cabo todos esos retos. Gracias, embajador, por el homenaje. También lo digo como francés, pero como europeo, que su gobierno y en particular su primer ministro le dieron al presidente Delors en memoriam el 5 de enero en Beaux-Arts. Delors, quien hizo tanto, como sabéis, para construir puentes, para integrar economías, para crear el mercado único, pero como decía él, porque no nos enamoramos únicamente de un mercado único, también para promover más solidaridad en Europa y para poner las bases de nuestra unión política. La presidenta actual de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a una situación de dolor que yo encuentro especialmente acertada o relevante para todos los que tenemos, a pesar del periodo de incertidumbres que vivimos, el optimismo del corazón, el optimismo de la voluntad aferrado al cuerpo. Cito, la gran Europa tiene su futuro delante de ella. No tengáis miedo, lo conseguiremos. Efectivamente, estoy convencido de que con la ayuda de vuestra presidencia, apreciado embajador, lo conseguiremos y que podremos ayudar todos desde aquí,
Desde España, que acaba justo ahora una presidencia de las más fructíferas. Desde Cataluña, cuyo europeísmo es tan fuerte como su espíritu de emprendimiento colectivo y activismo social también. Y desde el Parlamento Europeo y desde la Comisión Europea, tanto en Madrid como en Barcelona, nos tendréis siempre a vuestro lado. Por eso acabo aquí y sin más paso la palabra al cónsul y amigo también, amigo y cónsul de Bélgica. La palabra es Esteban. Bon dia. Messieurs les directeurs de la représentation de la Commission et du Parlement européen à Barcelone, estimați autorități de Catalunya y Barcelona, dear colleagues, waarde landgenoten. Es un placer y un honor para el Consulado de Bélgica poder organizar este evento junto con la representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Para Bélgica, la Unión Europea significa tanto una realidad como un proyecto. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los padres fundadores de la Unión comprendieron que los Estados europeos solo podrían levantarse si colaboraran entre todos para mejorar el destino común de todos los ciudadanos europeos. Para las autoridades belgas, el desastre de las dos guerras mundiales puso de manifiesto que la seguridad y el bienestar de nuestro país y de nuestros compatriotas ya no podían garantizarse con la neutralidad de nuestro país. Por el contrario, nuestro país tuvo que comprometerse plenamente en la construcción de la Unión Europea, y esta se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de nuestra política exterior. La Unión Europea somos todos nosotros. En julio de 2024, los ciudadanos europeos podrían ejercer sus derechos democráticos a través de las elecciones europeas. Para los belgas, estas elecciones coincidirán con las elecciones federales y regionales también. El Consulado de Bélgica en Barcelona, al igual que el resto de la red diplomática belga en el mundo, colaborará en la organización de estas elecciones para los belgas residentes en el extranjero. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar y animar a los belgas de nuestra jurisdicción a ejercer este derecho, que es esencial para nuestra democracia. Durante los 6 meses que vienen, el Consulado de Bélgica en Barcelona quiere contribuir al esfuerzo de poner la Unión Europea en el centro de la reflexión política de nuestros ciudadanos, en el centro del debate también. Por eso, junto con la representación de la Comisión Europea y de la Fundación La Caixa y de CIDOP, organizaremos un ciclo de conferencias sobre temas de actualidad internacional, como por ejemplo la geopolítica de la Unión Europea y la revolución digital, la seguridad energética, la esperanza de la fusión nuclear y el fake news. Pero para empezar esta temprano europea, es un honor y un placer para mí de introducir al embajador de Bélgica en España, el excelentísimo señor Geert Cox, quien van a presentarles las prioridades de la presidencia belga de la Unión Europea. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí esta mañana en esta sala. Gracias a la Oficina del Parlamento Europeo siempre por la invitación, a la representación de la Comisión Europea en Barcelona y también a todo el cuerpo consular que hoy nos acompaña aquí en una charla que nos sirve para hablar, yo creo, a través de esta presidencia belga del presente y del futuro de Europa en un momento que creo que podemos definir como peligrosamente interesante, ¿no? Esta mañana
leía diferentes titulares en la prensa que daban una idea de cuál es la situación, no solo en Europa, sino también en el mundo, ¿no? 2 guerras en marcha, 2 grandes guerras como son Ucrania y Gaza, esta última provocando una escalada de tensión en la zona e incluso, yo diría, peligrosa extensión en términos comerciales en el Mar Rojo. Tenemos una carrera electoral en la Casa Blanca que puede llevar a Donald Trump pues eso, de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos, y una Europa en la que vamos viendo cómo avanza peligrosamente la extrema derecha, una Europa que también este año va a pasar por las urnas. Es en este contexto y es en este mundo, ¿no?, en que la presidencia belga asume la presidencia de la Unión Europea, y yo creo que es un buen escenario para centrar estas prioridades belgas y después poder tener una conversación, ¿no?, sobre este presente y este futuro de la Unión. Pero para poder hablar de esto, de estas prioridades de la presidencia belga, una primera intervención del embajador en España. Un placer estar hoy aquí con usted, Geert Cox. Cuando quiera, adelante. Bueno. Ahora sí, creo. Directores generales de las oficinas del Parlamento Europeo de la Comisión en Barcelona, miembros del Parlamento, miembros del cuerpo consular, señoras y señores, buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí para hablar del programa de la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. Ya se ha dicho mucho y disculpen por antemano por las repeticiones inevitables. Es, por cierto, la 13ª vez que Bélgica asume la presidencia. Tenemos mucha experiencia, pero no es lo mismo que la rutina, y lo explicaré más adelante. Vamos a presidir durante esos 6 meses 9 de las 10 formaciones del Consejo, con la excepción siendo el Consejo de Asuntos Exteriores presidido por el alto representante Josep Borrell. El Consejo Europeo lo presido el también belga Charles Michel. El nuestro es esencialmente un papel de honest broker, un intermediario imparcial. Nuestra tarea es de facilitar e impulsar los trabajos del Consejo, buscar consensos y una representación institucional de todos los Estados miembros en ciertas instancias. Como dije antes, ejercer la presidencia no es una rutina. Eventos pueden influir mucho una presidencia, y lo sabe de sobra Francia, que tuvo el honor de tener la presidencia en el año 2022 con unas cuantas prioridades, y ocurrió lo del 24 de febrero de este año con la invasión rusa de Ucrania, y tuvo que dedicarse a las consecuencias de esa guerra. Presidencias anteriores tuvieron que dedicarse a las consecuencias de la crisis del COVID, de la pandemia. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad para poder adaptarse a la situación. Yo me acuerdo de la presidencia belga en el año 2001. Yo estuve en Nueva York cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Entonces, siempre hay que estar preparado. La presidencia belga, como la de España, se desarrolla en el último tramo del siglo institucional europeo, antes de las elecciones al Parlamento Europeo. En consecuencia, juntos, España y Bélgica, tuvimos una particular responsabilidad, la de culminar las negociaciones de gran número de expedientes abiertos. Quedan más o menos 150 por resolver. Podemos discutir del número exacto, pero es una tarea bastante importante. La coordinación entre nosotros y España era muy estrecha, gracias a la gran sintonía en temas europeos y en la política hacia Europa en general. Esta coordinación resultó agradable y enormemente útil. España, y se lo comentó ya el presidente del Parlamento, creo, tuvo una presidencia muy exitosa. Cerró muchos expedientes y avanzó significativamente en varios expedientes más. La reforma del mercado eléctrico, el pacto de migración y asilo, la directiva sobre las plataformas, la inteligencia artificial, las reglas fiscales, una base más que sólida
que nos permite a nosotros avanzar y ultimar varios otros expedientes importantes. Asumimos entonces la presidencia en un momento particular. Nos enfrentamos a una crisis múltiple con guerras y retos económicos, sociales y climáticos. Nuestro lema refleja ese momento: proteger, fortalecer, preparar. Proteger nuestros ciudadanos, nuestros valores, nuestra unidad. Fortalecer la economía, la competitividad y promover la Europa social y de salud. Preparar el futuro, las transiciones digital y ecológica, promover una Europa actor. En las palabras de la ministra de Exteriores, Aja Labib, el objetivo es una Unión Europea más fuerte, más eficaz, al servicio de los ciudadanos y en todo momento unida. Y como añadió el primer ministro De Croo hace unos días, tenemos que revivir el espíritu de Jacques Delors. Podemos identificar 6 grandes grupos, clusters de prioridades en nuestro programa. En los próximos meses nos concentraremos en los asuntos legislativos pendientes. Al mismo tiempo, tenemos que prepararnos para el futuro, con la adopción de la agenda estratégica y la preparación de la ampliación de la Unión Europea. Lo dijo el primer ministro De Croo: tenemos que preparar hoy la Europa de mañana. El primer grupo de prioridades, el primer clúster, es el de la defensa del Estado de Derecho, la democracia y la unidad. No por casualidad es el primer clúster. La Unión es una unión de valores. Las tendencias autoritarias y populistas del mundo amenazan nuestros valores y democracia. La defensa de los valores estará en el centro de nuestra presidencia. Forma parte de nuestro ADN. Se trata de fortalecer los principios del Estado de Derecho y de la democracia y al mismo tiempo garantizar la eficacia de los instrumentos a nuestra disposición. Así podemos mantener nuestra cohesión interna y nuestra credibilidad y preparar la futura ampliación. Segundo grupo de prioridades, si voy demasiado deprisa me lo dirán. Fortalecer la competitividad a largo plazo. El COVID, la crisis energética y los programas de subvenciones en terceros países demuestran que necesitamos un debate en profundidad sobre la competitividad de la industria europea. Bélgica apoya a la Comisión en su compromiso de fortalecimiento de la resiliencia industrial en la UE. El primer ministro De Croo identificó como gran prioridad un nuevo pacto industrial integrado para completar el Pacto Verde. Se dedicará una reunión ministerial informal al tema en febrero. Solo voy a mencionar algunos elementos más en este ámbito. En primer lugar, bajo presidencia española ultimamos la Ley de Materias Primas Fundamentales, que garantiza el suministro de materias críticas para nuestra industria. Bélgica trabajará en su implementación. También, partiendo de la orientación general que España logró, iniciamos los trílogos con el Parlamento Europeo para aprobar la ley sobre la industria de cero emisiones netas. Su objetivo es de fortalecer el ecosistema de esa tecnología puntera. También muy esencial para nosotros, el mantenimiento y la profundización del mercado único forman una parte íntegra de este clúster. Celebró su 30º aniversario el año pasado. El italiano Enrico Letta prepara para el mes de marzo un informe sobre el futuro del mercado único. Ese informe, encargado por la Comisión, por las presidencias belga y española, servirá de inspiración para la agenda estratégica.
tercer lugar, conseguir una transición verde y justa. Tenemos que finalizar e implementar el Pacto Verde. Acelerar la transición energética sigue siendo prioridad clave. Hace un mes, la conferencia de las partes, la COP, sobre el cambio climático, hizo el primer balance mundial del Acuerdo de París. Alcanzamos un acuerdo para acelerar la reducción de las emisiones con el fin de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. La Unión Europea tiene vocación de liderar el proceso. Por esta razón, durante nuestra presidencia, empezaremos la preparación del objetivo climático para el año 2040. Transición verde y justa debe hacerse de manera socialmente equitativa. Con la doble transición ecológica y digital tenemos que asegurarnos de un apoyo, sobre todo cara a las elecciones, de un apoyo social suficiente. Bélgica, a nivel nacional, está plenamente comprometida con este objetivo. Estamos construyendo la primera isla energética del mundo. La isla Princesa Elizabeth conectará los parques eólicos de varios países del Mar del Norte entre sí y con el continente. En cuarto lugar, fortalecer la agenda social y de salud. Es una prioridad que compartimos con España. Tenemos la misma ambición de coordinar más los sistemas de seguridad social en la Unión. Queremos garantizar una aplicación sólida del pilar europeo de derechos sociales. El objetivo, una sociedad europea más inclusiva, igualitaria y justa para todos. Junto con la Comisión, prevemos una cumbre con los agentes sociales europeos en Val d'Uixés, 40 años después de que Jacques Delors lanzara el diálogo social europeo. Finalmente, queremos promover la Europa de la salud. La crisis del COVID ha demostrado la necesidad de más Europa, una actuación más coordinada en el ámbito de la salud. El ministro de Salud belga ya habló de hacer frente a la escasez de medicamentos en la Unión. 5. Proteger a los ciudadanos y las fronteras. Hay varios asuntos importantes que quedan pendientes. La lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el extremismo violento, la lucha contra la violencia de género. Aquí quiero hacer hincapié en dos temas, la migración y el asilo, y la cooperación en materia de defensa. El acuerdo político entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre la migración y el asilo es un gran logro de la presidencia española. No debe subestimarse su importancia. La urgencia era grande. Responde a las expectativas de los ciudadanos al mismo tiempo que mejorará la gestión de la migración. Vamos a basarnos en el trabajo de España para formalizar y ultimar el acuerdo en esta legislatura. Al mismo tiempo, vamos a hablar mucho de la dimensión externa del pacto, la migración legal, los retornos y el trabajo con terceros países de origen, de tránsito, para lograr acuerdos mutuamente beneficiosos que respetan el derecho internacional. Ya lo dijeron los colegas, el mundo actual está caracterizado por inestabilidad, competencia estratégica y amenazas en materia de seguridad. Urge, pues, fortalecer la seguridad y la defensa europeas. Es necesario una cooperación más intensa, reforzando la inversión en defensa y el desarrollo de capacidades y construir un mercado integrado y eficaz en el ámbito de la defensa. Último clúster, promover la Europa global. El sistema multilateral de reglas internacionales está bajo presión creciente.
La Unión aboga por una autonomía estratégica abierta, fortalecer la resiliencia y la autonomía, defender de manera asertiva nuestros intereses y valores, pero de manera abierta, manteniendo nuestra postura tradicional de apertura, diálogo y cooperación. Unas palabras sobre Ucrania. Ante la agresión rusa mostramos, bajo presidencia francesa, unidad y solidaridad hacia Ucrania. El Consejo de diciembre reafirmó la determinación inquebrantable de la Unión Europea de mantener el apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania y a su población durante el tiempo que sea necesario. Como lo dijo el primer ministro de Croo, el apoyo a Ucrania para nosotros es existencial. Su lucha es también la nuestra. Una presidencia belga sin mencionar África es imposible. Entonces, sin sorpresa, África sigue siendo una prioridad importante para nosotros. Queremos implementar la visión común para 2030, aprobado en 2022. Creo que se habla de quizás tener una otra reunión ministerial entre la Unión Europea y la Unión Africana. Nos tendrán preparados. También será un tema en el próximo Gimnich, la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores. En ese contexto, mencionar el programa Global Gateway, el programa de inversiones para proyectos sostenibles, desarrollo de sociedades y economías, un paquete de unos 300.000 millones entre el año 2021 y 2027, con la mitad destinada a África. Oriente Medio sigue la crisis en Gaza. Vamos a apoyar plenamente al alto representante Josep Borrell y 3 elementos que quería subrayar aquí: el cese de hostilidades, responder a las necesidades humanitarias, reactivar el proceso político hacia la paz duradera y insistir sobre un elemento que nuestro gobierno siempre ha mencionado: el respeto del derecho internacional y la protección de la población civil. Es una obligación internacional y un deber moral. Y voy terminando con el futuro, mi bola de cristal. Futuro de Europa. Bueno, los primeros meses de nuestra presidencia, un programa muy cargado de la agenda legislativa, pero al mismo tiempo, bajo la dirección del presidente del Consejo, Charles Michel, nos centraremos en el futuro. En primer lugar, antes del verano vamos a adoptar la agenda estratégica para los años 2024-2029, que fijará las prioridades y los métodos de trabajo de la Unión y servirá de orientación para el próximo ciclo institucional. La Cumbre de Granada fijó el objetivo: construir una Europa fuerte, dinámica, competitiva y cohesionada en un mundo cambiante. En segundo lugar, y con eso termino, la ampliación. Los acontecimientos en el mundo han acelerado la ampliación de la Unión Europea. La presidencia belga quiere elaborar una hoja de ruta para prepararnos a esa ampliación. En diciembre, el Consejo Europeo dio un importante paso adelante, subrayando que la ampliación constituye una inversión geoestratégica en la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad. Tanto los futuros Estados miembros como nosotros, la Unión, tenemos que prepararnos. La ampliación y la reforma deben realizarse en paralelo. Los países aspirantes deben intensificar sus esfuerzos de reforma, especialmente en el ámbito del Estado de Derecho. Vamos a darles todo nuestro apoyo. Nosotros, al mismo tiempo, tenemos que asumir nuestra parte del esfuerzo, prepararnos, meter nuestra casa en orden
para que, como lo dijo el primer ministro de Croo, la ampliación refuerce y no debilite a la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, fotografía Amplia. completa y exhaustiva de las muchas cosas que evidentemente afronta Europa y afronta el mundo en la actualidad, ¿no? Yo decía antes que este año es un año realmente muy apasionante por muchas cosas, entre ellas es que el 51% de la población mundial va a pasar por las urnas. Bélgica va a hacerlo también la Unión Europea y por lo tanto tenemos, digamos, un mapa que podría cambiar, ¿no? Un mapa en el mundo que depende precisamente en buena medida de lo que ocurra en todas esas elecciones. Bueno, yo creo que es un buen lugar desde donde empezar. En esas elecciones europeas, ¿qué cree que está en juego? Pero creo que, como acabo de decir, estamos hablando de un modelo de la Unión Europeo que queremos continuar y que tiene sus como dije, es una unión de valores bajo amenazas del popularismo, de autoritarismo en el mundo, y hay que demostrar que ese modelo también para nuestros ciudadanos funciona. Tenemos la agenda del Pacto Verde, hay muchos ciudadanos que no entienden muy bien todos los trámites, todas las consecuencias del pacto, por eso tiene que ser un pacto verde y justo. Entonces, tiene que ser una unión que demuestra que funciona. Para nosotros que tenemos elecciones europeas, federales y regionales, un tema, entre otros, importante es el tema de la migración. Y no solo en Bélgica, también en Alemania, en Holanda, en varios países, también surge, creo, en España, el tema de la migración, y tenemos que mostrar que tenemos una respuesta. Y el pacto de la migración ahora lo tenemos, hay que explicarlo, hay que ampliarlo, con la otra dimensión del fenómeno de la migración, que es la dimensión externa. Espero que tengamos tiempo luego, evidentemente, de hablar de un tema tan central como es la migración. Seguramente lo más dramático, ¿no?, que hoy estamos viviendo en Europa es esa guerra de Ucrania. Usted hablaba de la unidad, ¿no? Unidad. ¿Hasta cuándo, ¿no? ¿Y hasta cuándo cree que se puede mantener esa unidad con Ucrania a la hora de ayudarlos? Usted decía, hasta cuando sea, ¿no?, hasta donde sea necesario. Durante el tiempo que sea necesario. ¿Qué es el compromiso de los 27 jefes de Estado y de Gobierno? ¿Y ve posible que eso se mantenga? ¿Que no haya grietas en esa unidad? Bueno, yo me acuerdo del mes de marzo de 2022, la incertidumbre, cómo vamos a responder a ese desafío enorme de una invasión por un Estado con una capacidad nuclear, de otro Estado con vocación europea, y la respuesta de la Unión creo que era tremendo a todos los niveles, el nivel de apoyo humanitario, apoyo militar, que antes de esa crisis era inimaginable. Entonces yo creo ahora decir o especular sobre qué será la situación dentro de 6 meses. Tenemos ese compromiso, tenemos delante de nosotros una propuesta de financiación en materia de defensa para Ucrania. Es verdad que en diciembre no se logró un acuerdo entre 27, pero un acuerdo firme entre 26. Logramos, creo, uno de los primeros logros de la presidencia belga, una orientación general sobre esta parte de la revisión del marco financiero de la Unión Europea, para ya empezar a hablar del tema con el Parlamento. Y la semana que viene tenemos una otra cumbre para tomar la decisión en ese ámbito. Entonces yo creo
que vamos manteniendo nuestro compromiso con Ucrania. Y también, también decidimos extender una invitación de entrar en la Unión Europea. Vamos a empezar, la Comisión va a empezar el trabajo con Ucrania. Entonces, yo creo que son compromisos firmes. Uno de los países donde hay también elecciones precisamente es Rusia, la Rusia de Putin. ¿Se puede intentar llegar a acuerdos, algún tipo de escenario en el que pueda existir un acuerdo precisamente con Rusia? Elecciones en Rusia son elecciones. Sí, bueno. En Rusia, bueno, nosotros tenemos nuestro compromiso con Ucrania y Ucrania tiene que determinar cuándo y cómo tratar con Rusia sobre el conflicto, la guerra, la invasión que hemos visto. Citaba ahora también, ¿no?, el otro gran conflicto que decíamos, cuando estábamos mirando a Ucrania y estábamos mirando ese conflicto, se ha abierto otro, ¿no?, en un territorio que usted conoce muy bien, que estuvo precisamente muchos años viviendo y siendo embajador precisamente en Jerusalén. La unidad que ha habido en Ucrania no ha sido posible en el caso de la guerra en Gaza. ¿Por qué y hasta qué punto Europa está haciendo todo lo que puede para mirar de desescalar, ¿no?, y cómo se puede mirar de desescalar este conflicto? Creo que, como dije antes, primero tenemos que apoyar al alto representante Josep Borrell, que va a intentar primero que el lema de siempre, que hablemos de una sola voz, y después con eso intente, trabajando con los socios, Estados Unidos, los países de la región, Jordania, Egipto, otros, para intentar parar las hostilidades, asegurar un acceso humanitario, porque lo que vemos delante de nosotros es horrible, y que después podamos, entiendo que también los americanos están trabajando en ello, dar una perspectiva política para que la situación no se repite después. Decía, los americanos están trabajando en ello, ¿no? El escenario puede cambiar mucho en función de lo que ocurra en la Casa Blanca, ¿no? Aquí viene la bola de cristal. No sé si iba a hacer una pregunta preguntarle directamente, ¿no? Es decir, ¿les preocupa una victoria de Donald Trump? No sabemos lo que va a ocurrir en noviembre. Es el primer martes de noviembre. No sabemos lo que va a ocurrir. Pero, bueno, no será la primera presidencia de Donald Trump. Entonces, creo que tenemos ya una cierta idea de lo que puede ocurrir. Y bueno, es un tema que existió ya antes de Donald Trump, es el tema de la responsabilidad de la Unión Europea en la materia de defensa. En eso vamos a trabajar para tener más capacidad nosotros de defendernos, de asegurar nuestra defensa. Y bueno, la OTAN sigue siendo una organización, lo vimos ahora con la guerra en Ucrania, es una organización esencial, y si fortalecemos la dimensión de seguridad y de defensa europeas, sirve también para fortalecer la pata europea dentro de la OTAN. Win-win, como dicen. Luego volvemos a la geopolítica, porque evidentemente hay muchos capítulos, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la situación europea, ¿no?, y en esos comicios que decíamos que enfrenta Europa, bueno, vemos diferentes encuestas, ¿no?, de voto que se han hecho hasta ahora para estas próximas elecciones europeas, y todas pronostican un aumento importante de esta derecha radical, ¿no?, y de esta extrema derecha que apuntan son los partidos que más van a crecer. Bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Pero como dicen otra vez los americanos, a week is a long time in politics. Somos a varios meses de las elecciones. No sabemos, pero hay excepciones. Bueno, si vemos los resultados en las elecciones en
En España, por ejemplo, no hay un crecimiento de la extrema derecha. En Polonia tampoco. Entonces hay 27 Estados miembros. Seguro que hemos visto en algunos países que habrá un crecimiento de la extrema derecha. Quizás será equilibrado por los votos en otros países. Es un poco difícil especular sobre cómo será la situación después de las elecciones que están Pero es verdad, y repito, por eso tenemos que mantener el rumbo con la Unión Europea, trabajando en temas que afectan a la vida de los ciudadanos, la migración, el pilar social, la Europa de la salud. Es verdad, no con ninguna voluntad de especular, pero que en cada elección que ha habido en Europa, ¿no? Lo hemos visto en Finlandia, en Suecia, en Eslovaquia, en Hungría, en Holanda, ¿no? Cómo se iba consolidando en definitiva esta extrema derecha y cómo iba accediendo al poder, ¿no? Hasta qué punto eso pone en riesgo el proyecto de la Unión, porque muchos de estos partidos son euroescépticos y la Unión la ha formado y la ha hecho crecer la socialdemocracia, la democracia cristiana, no estaban presentes estos partidos. ¿Hasta qué punto esto pone en riesgo el proyecto de la Unión? El proyecto, no sé. El proyecto me parece bastante sólido. Después de todos estos años, la dirección que vamos a tomar seguro que dependerá de los resultados de las elecciones. Va a cambiar la composición del Parlamento, después tendrá su influencia en la composición de la Comisión. Pero siempre tenemos ese triángulo entre instituciones, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Entonces, amenazar el proyecto, yo creo que no. Afectar la dirección de algunas políticas, seguro que sí, pero es propio de una democracia que funciona bien, que el ciudadano pueda cambiar la dirección de sus representantes. Decía, hay que hablar de cosas que son importantes para los ciudadanos, ¿no? Como es el caso de la migración. Ha habido muchos analistas que apuntaban que el acuerdo que ha habido en Europa ha sido también condicionado por esos partidos de extrema derecha o de derecha más radical que tienen representación. Usted decía, es un buen pacto, es un buen pacto para los ciudadanos. ¿Hasta qué punto se pueden, ¿no? Porque plantea problemas de aplicación a la hora de controlar qué pasa con los repartos, a la hora de controlar qué pasa con aquellos países que se nieguen a aceptar lo que les corresponda. Pero siempre en un proceso como las discusiones dentro de la Unión Europea o dentro de países, siempre si es un buen acuerdo, es el mejor acuerdo posible entre 27. Y es una pieza clave en nuestra política en el ámbito de la migración. Entonces, si es la solución para la migración, es parte imprescindible, pero tenemos que trabajar también, y lo dije antes, en la dimensión externa. Cuando lo hablé con alguien en España, el reparto, la solidaridad, sí. Bueno, lo mejor, la mejor situación es de prevenir con los acuerdos que vamos haciendo con terceros países, es prevenir esa migración irregular hacia nosotros, organizando, entre otras cosas, un flujo de migración regular. ¿Qué quería decir? Sí no he perdido el hilo. Eso sí que no lo puedo adivinar, pero bueno, sí que hablaba, decía de la importancia de trabajar con los terceros países, sí. ¿no? Es completar lo que hemos logrado con la dimensión externa. Si tenemos la prevención de la migración irregular, no se necesitará ese reparto entre Estados miembros. Perdón, esto es lo que quería decir. Perdido el hilo en camino. No, lo que pasa es que es verdad que hay una realidad, y además visto desde España muy demográfica casi diría, ¿no? ¿Cuántas políticas se pueden hacer y qué cuidado que hay que tener ante una Europa muy envejecida y una África que tenemos aquí al lado que
está explotando demográficamente, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas personas muy jóvenes en países infinitamente más pobres, ¿no? El reto es... Sí, sí. Cuando hablo de acuerdos con terceros países, no solo hablo de acuerdos para prevenir que vengan a Europa. Se trata de, hablé antes del programa de inversiones Global Gateway, también está destinado a crear un desarrollo en África, en otros continentes, para que los jóvenes, los muchos jóvenes, tengan un futuro en su país. Pero seguro que siempre habrá una cierta presión migratoria, quizás con una migración más regulada. Lo dijo muy bien nuestra secretaria de Estado para la Migración, mejor que vengan en avión con visado que en barcos con todos los riesgos que eso implica. Claro. Hablaba antes también de los valores, ¿no? De la importancia de defender la Europa de los valores. Le pregunta en este sentido, estos discursos cada vez más directamente xenófobos, ¿no? En relación a la migración, hay un aspecto también cultural que habrá que batallar, porque más allá de las políticas migratorias está ganando terreno discursos que son abiertamente xenófobos. Sí, es verdad, y da mucha inquietud y hay que luchar contra esos fenómenos. Esa agenda verde, me gustaría también que tuviéramos un momento para poder aterrarla y hablar de ella. Yo tengo que reconocer que cada vez que entrevisto a un científico, lo que me ha repetido es el único desafío que tenemos ahora mismo, el único real, es la emergencia climática. Esto me lo han dicho muchos. Si tuviéramos que elegir uno, lo que pasa es que todos insisten en lo mismo, que luego cuando hay que tomar decisiones políticas cuesta mucho trabajar alargando la mirada y pensando no a 1 año, 2 años, sino a 10. Bueno, ¿cómo podemos implementar esta agenda verde? Y parezco un poco obsesionada con el tema de la extrema derecha, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hay unos partidos que la ponen en riesgo porque dudan también de la necesidad de aplicar políticas verdes? Yo recuerdo el año 2006, cuando la Comisión propuso su primer paquete de energía y de clima, el paquete 2020. Era mi tarea coordinar la posición belga. Un proceso de 2 años que con la presencia española logramos un acuerdo histórico. Pero si miramos la distancia que hemos recorrido desde aquel entonces, yo diría que hemos hecho muchísimo en la Unión Europea para disminuir las emisiones de gases de efecto de invernadero. Siempre entiendo para los ciudadanos y la extrema derecha mirar el momento, pero siempre hay que tener una cierta distancia y ver lo que hemos logrado desde el año 2008, desde el primer acuerdo dentro de la Unión Europea, el paquete 2020. Después también gran logro de Francia. Voy hablando mucho de Francia, el Acuerdo de París. Hay que avanzar también un logro histórico, no solo porque la Unión Europea tenía sus objetivos, pero también ahora es el objetivo de todo el mundo. Vamos avanzando con la vista puesta en el año 2050. Mi preocupación es que yo cada vez que se han hecho acuerdos, como periodista al cabo de un tiempo he hecho el titular de no se han cumplido los objetivos del acuerdo, ¿no? Me ha pasado con París, me ha pasado con otros, ¿no? Porque esta vez, y evidentemente hay que trabajar para el 2050, ¿no? Pero ¿cómo hacer que esta vez sea distinto, ¿no? Que es la clave. ¿Qué hacer para que sea diferente y que sí que se cumplan? No es fácil, porque ¿qué representamos nosotros? ¿Un 6% Claro. de las emisiones? Claro. Los Estados Unidos 15%, China 30%. Al lado también los países en vía de desarrollo, ellos todavía tienen ese desarrollo por hacer
Y lo que nosotros hemos hecho en Europa, hay que intentar lograrlo también con esos países, es desvincular el crecimiento de las energías fósiles. Es verdad, no es muy sexy como titular, pero... No, pero es fundamental. Estamos en un momento, además, de guerra, ¿no?, entre China y Estados Unidos. Tenemos un país como Arabia Saudí creciendo también mucho, el gigante de la India, ¿no? Y la realidad es que el crecimiento económico está vinculado a esos combustibles fósiles. Y que entiendo que se están haciendo ciertas reflexiones desde Europa, pero la preocupación es, podemos confiar en que India, China, Arabia Saudí no usarán esos combustibles fósiles. Hay que trabajar en ello, y lo que ellos siempre nos dicen es que nosotros tenemos una responsabilidad histórica, y cuando veo las cifras desde la revolución industrial, nosotros en Bélgica tenemos también una parte de responsabilidad bastante grande. Pero bueno, hay que... Por eso, dentro de las negociaciones sobre el cambio climático, hay esa parte de apoyo financiero y otro que, por esa culpa, esa responsabilidad histórica, pero también porque nosotros tenemos más recursos para apoyar a esos países. Ahora que hablábamos precisamente, ¿no?, de Estados Unidos, China, de la India, de Arabia Saudí, ¿cuál debe ser el papel de Europa? Digamos, en este mundo cambiante, en este nuevo marco de relaciones de poder, ¿qué papel debe jugar y debe ocupar Europa, la Unión Europea? Bueno, cada vez más es un mundo multipolar, como dije antes, cambiante. Sí, sí. Antes, bueno, durante mi juventud, era un mundo mucho más claro con la Unión Soviética y los estos campos. Ahora es mucho más fluido, y la Unión está buscando un poco su camino, cómo situarse en este nuevo mundo. Y por eso tenemos que la palabra fortalecernos en varios ámbitos, la seguridad, también socialmente, con esa dimensión social, para tener el apoyo social de nuestros ciudadanos, para tener esa seguridad de nosotros mismos. Pasan 6 minutitos ahora de la 1 del mediodía. ¿Podréis hacer preguntas enseguida? O sea, lo digo por si queréis ir pensándolo, porque abriremos turnos de preguntas, así que podréis levantar la mano y pasaremos a preguntar algunas cosas. Y a mí me parece importante, y quería poder hablar también de jóvenes. Lo digo porque esta es una sala maravillosa, llena, con muchas personas ¿no?, interesadas en Europa y en el futuro de Europa y en lo que ocurre en las instituciones europeas, pero tengo la impresión que hay una parte de la sociedad, que no es menor, que está un poco, ¿no?, desconectada de eso que ocurre, ¿no?, en Bruselas, en Estrasburgo. Bueno, y hay una medida en ese sentido que me parece interesante justamente que hace Bélgica, que es que en estas elecciones las personas de 16 años pueden votar. Sí. Bueno, hay un mantra que se repite, pero es cierto, los jóvenes son el futuro, eso es así, ¿no? Bueno, ¿cómo los involucramos y cómo hacemos que les interese lo que ocurre en las instituciones europeas? Que se sientan parte, en definitiva, de esas instituciones. Sí. Bueno, es un poco la paradoja que sobre todo en Bélgica, la juventud, los jóvenes son muy europeístas. No sé si conocen muy bien la Europa, sobre todo la Europa institucional. Hemos tenido hace unos años la conferencia sobre el futuro de Europa, con la intención de involucrar los ciudadanos y también los jóvenes. Creo que el España lo hizo, también nosotros, intentar que también los jóvenes se meten en la discusión. Nosotros, durante nuestra presidencia, tenemos previsto organizar unos paneles con ciudadanos, con jóvenes, para meterlos dentro del proceso también. Y en ese sentido es interesante el hecho de que puedan votar a partir de los 16, sí, ¿no? Eso es un cambio relevante. Es un cambio relevante, sí. ¿Y puede ayudar, crea, que se interesen antes y se interesen más? Pero es un poco la tarea que nosotros, los
como yo, los viejos, tenemos, y nuestros gobiernos tienen un trabajo de pedagogía, explicar antes de las elecciones a los jóvenes por qué la unión es importante para ellos. Para nosotros es la paz, la prosperidad. Para ellos la guerra es algo de las clases de historia. Quizás ahora con Ucrania es diferente, con Gaza es diferente. Sobre todo el tema de Gaza interesa a los jóvenes. Y bueno, es un poco el desafío para todos nosotros, ese trabajo de pedagogía. Bueno, abrimos preguntas al público. A lo mejor, si os parece, lo que haremos es que vamos a pasar el micrófono a 2 o 3, 4 personas, recogemos preguntas y así luego pueda preguntar. Está azul con el micrófono, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahí detrás y luego volvemos aquí delante, que también me están levantando la mano. Vale, veo muchas manos levantadas. ¿No? Sí, te escucho. Buen día, Natalia Segura, de la Agencia Catalana de Noticias. Embajador, le quería preguntar sobre el tema de la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Supongo que ya esperaba esta pregunta. En la primera reunión del Consejo de Asuntos Generales que va a presidir Bélgica el próximo 29 de enero no se va a tratar este tema. Pero yo le quería preguntar si Bélgica va a facilitar esta carpeta y va a intentar que se pueda aprobar la oficialidad del catalán durante su presidencia. Gracias. ¿Quieres responder a este luego? Sí, voy a tomar la cuestión. Bueno, solo reiterar la posición belga al respecto, es que para nosotros somos un país multilingüe, el multilingüismo para nosotros es importante, hablamos justo de los ciudadanos, puede acercar las instituciones a los ciudadanos, mejorar la democracia europea. Tenemos como presidencia el papel de sacar adelante varios asuntos y está también el asunto de la oficialidad de los idiomas, el gallego, el euskera y el catalán durante nuestra presidencia. Hay un eco. Hay varios, bueno, ante la petición española, hay varias preguntas de varios Estados miembros para que se explique mejor las consecuencias jurídicas, financieras del asunto. Entonces, está el compromiso del gobierno de España de dar esa información. También la Comisión va a trabajar en ella para que los Estados miembros tengan una idea más clara de las implicaciones que representa esa oficialidad para 3 idiomas que son cooficiales en España. Y a medida de que tengamos esa información, claro que vamos a avanzar con ese asunto también. Más preguntas, porque entiendo algunas. Sí, aquí, ahí a la izquierda. ¿Tenéis el micrófono vosotros mismos? ¿Os lo tienen que acercar? Aquí está, adelante, perdón, que no te veía. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Déjame adelante. levantarme que Sí, mejor. estoy en un acento poco privilegiado. Buenos días, mi nombre es Vincenzo, yo soy representante de Equipo Europa, justamente hablando de juventud, somos una asociación joven europeísta. Los principales problemas para jóvenes hoy en día, y eso no solo en España, principalmente en España, pero también en el resto de la Unión Europea, es el acceso a la vivienda y la independencia del hogar. ¿Qué prioridades tiene la presidencia belga en cuanto a estos temas, específicamente hacia la juventud? Bueno, la vivienda diría que es... Nosotros en Bélgica tenemos elecciones europeas y federales y regionales el mismo día y hay que explicar lo que representa la Unión Europea, pero también hay que explicar a veces lo que hace la Unión, lo que hacen los gobiernos federales y los gobiernos regionales. Creo la vivienda directamente es más bien un asunto a nivel nacional. Pero claro que si hablo de la Europa social, si hablamos de fondos Next Generation,
también son recursos que pueden apoyar a los gobiernos nacionales, dar respuesta a esas preocupaciones. Adelante. Bueno, hola. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Gerard. Le hablo desde PIMEC y SM United, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, catalana y europea. Y yo le quería hacer una pregunta específica sobre una legislación que se está ahora negociando en la Unión Europea y es en concreto sobre el tema de la morosidad, el reglamento de la morosidad. Y es bueno saber si desde la presidencia belga esta es una prioridad y si cree que saldrá adelante antes de que se acabe la legislatura, porque en el Parlamento sí que estamos viendo bastante predisposición para tener el posicionamiento, pero no tenemos mucha información sobre el Consejo. Entonces, bueno. Aquí tenemos la suerte de tener un experto en la materia. Sí, desde la Comisión Después, sí. Después. Vamos a recoger varias preguntas, si os parece, y así luego puedes responder directamente. Aquí adelante, justo, no sé si le puedes pasar el micrófono directamente. Os voy a pedir, como veo que hay varias, en la medida de lo posible, que sé que ocurre mucho en estos casos, que todos tenemos ganas de decir cosas, ¿no? Que seamos lo más breves posible para que así podamos recoger todas las preguntas y las pueda responder. Adelante. Gracias, embajador. Octavi Quintana, Fundación Prima. Dos preguntas muy concretas. Una, ¿qué prioridades tiene la presidencia belga para el Mediterráneo? La segunda, ha hablado usted de profundizar en salud, pero salud es una competencia exclusiva de los Estados miembros. ¿Cómo piensan abordar esta profundización en salud? Gracias. Aquí creo que había manos levantadas también por aquí a la derecha. ¿Alguien les puede hacer llegar el micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta acerca de la situación en Gaza. Hemos hablado del objetivo de defender los valores humanos. Existe un acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel que está condicionado al respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces quiero saber si la Bélgica tiene la intención de pedir al Consejo la suspensión de este acuerdo, considerando la situación. Como tenemos varias, ¿les parece si vamos respondiendo y luego hacemos dos más? ¿Le parece? Hacemos sanidad, Gaza y recogemos dos más. No sé si quiere responder ya o seguimos con las preguntas. Hacia la Mediterránea, bueno, que creo que por la crisis de Gaza, precisamente hemos tenido que aplazar una reunión prevista aquí en Barcelona en finales de noviembre. Seguro que se va a intentar tener esa reunión bajo presidencia belga. Entonces, dar la continuidad a la política europea hacia esa zona muy, muy importante en varios ámbitos. La salud no está hablando de armonizar la negociación o los sistemas de salud. Estoy hablando de una cooperación. Más cooperación entre Estados miembros, como hemos visto durante la crisis del COVID. En las primeras semanas no era muy coordinada, digamos. Y después sí tuvimos una mejor cooperación y hay que seguir con esa coordinación entre Estados miembros. Lo mencioné antes, una idea de nuestro ministro de la Salud es una cooperación en el ámbito de los medicamentos. Es cómo asegurar que no se repite la situación que hemos encontrado en el año 2020 con las mascarillas todas en China, los guantes en Malasia, los medicamentos en India. Diversificar y también tener una cierta capacidad de producción dentro de la Unión Europea también. Ahí había más preguntas. Adelante. Pero lo de Gaza quizás brevemente. Sí, totalmente. Hay un Consejo de Asuntos Exteriores la semana que viene y será el tema en la agenda Oriente Medio. Entonces los ministros... no voy a anticipar lo que va a decir nuestra ministra. En todo caso, tendrá el papel de presidencia, pero lo van a hablar en detalle el lunes en el Consejo.
Ahora sí, adelante. Gracias, soy la Dolors Camats de la Fundación Cataluña Europa. Y siguiendo un poco con el concepto de autonomía estratégica abierta y lo que tiene que, ¿no? y lo que tiene de relación con las relaciones externas de la Unión Europea, hemos hablado del Mediterráneo, usted ha hablado de la prioridad de la Unión Africana, pero en la presidencia española se hizo de nuevo énfasis en las relaciones con América Latina y quería saber si la presidencia belga, con la mirada puesta en esta necesidad de recursos, los temas de inmigración, también piensa seguir con estas renovadas relaciones con América Latina de forma estratégica. Yo creo que la intención de España, y como tú lo dices siempre el ministro Álvarez, es la región más eurocompatible del mundo. Y bueno, creo que también es un logro de la presidencia española, es poner de nuevo en la agenda europea el continente de América Latina. Y la cumbre era importante detener la cumbre y tener el compromiso de seguir después. Y también, como indiqué antes, el programa de inversiones, el Global Gateway, tener un compromiso también no solo en palabras, pero de hecho, con recursos hacia el continente. No hay nada concreto previsto dentro de nuestra presidencia, y hay bastante, pero sí está el compromiso de toda la Unión Europea de continuar, no solo en temas de migración. Acabo de hablar también de las materias primas. También una cooperación ahí con el continente, pero seguro que seguirá la cooperación. No sé si nos hemos dejado... sí, nos hemos dejado alguna. Adelante. Gracias, Montserrat Pi, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Señor embajador, usted nos ha hablado de la ampliación como una inversión geoestratégica y de la necesidad de que esta ampliación vaya acompañada de un proceso de reformas, tanto en los estados candidatos como en la propia Unión Europea. Ese proceso de reformas para la Unión Europea, ¿usted cree, o la presidencia belga va a relacionarlo directamente con una reforma de los tratados, tal como han pedido, por ejemplo, el Parlamento Europeo, o creo que ese es un tema para más adelante? Lo tenía aquí apuntado, este tema me parece central. Pero para nosotros la posición tradicional de Bélgica es que ampliar sí, pero profundizar al mismo tiempo. Por eso el paralelismo para nosotros es fundamental. Que los Estados miembros, los candidatos, sí, ellos tienen que hacer las reformas necesarias para entrar en el club. Será un proceso largo y acabo de volver de Andorra. No es un acuerdo de adhesión, pero ellos han tenido muchos años de trabajo, de negociación para obtener su acuerdo de asociación. Ahora hay un acuerdo entre los negociadores. Será difícil, pero tenemos el compromiso firme de avanzar en esto. De nuestro lado, es cierto, somos 27, quizás estaremos 36. Las estructuras que tenemos quizás no están adaptadas para esa ampliación. En el tema de presupuesto, Ucrania, agricultura, los fondos de cohesión, hay que hablarlo ahora, empezar a hablarlo. El tema de las instituciones, la Comisión Europea, tenemos un comisario por Estado miembro, vamos a mantener el sistema, lo dirá el colega de la Comisión, seguro. Hay mucho trabajo por hacer. El tema de la reforma de los tratados, es cierto que el Parlamento Europeo quiere una reforma, es verdad, de los tratados. En el Consejo no hay posición al respecto. Hay varias pistas, se ha hablado mucho de las pasarelas, decidir por unanimidad, que más adelante vamos a decir por mayoría calificada. Es algo que se prepara
que se está preparando entre los jefes de Estado y Gobierno, pero por el momento a nivel del Consejo no tenemos previsto, pero ellos es para más adelante determinar la posición al respecto. Yo pienso incluso en el derecho a veto. Lo que estamos viendo en Hungría a veces cuando hay grandes acuerdos, ¿no? Y un país dice veto y digo, madre mía, esto con 35, con 36, puede ser una Europa difícil de gestionar. La migración y asilo no es necesario un consenso y lo aprobamos con mayoría cualificada. Me gusta además ¿no? Cuando hemos empezado hablando de optimismo y de optimismo en el futuro. Bueno, muchas preguntas y muy interesantes, de verdad, todas. O sea que muchas gracias por hacerlas. Y muchísimas gracias, evidentemente, a Geert Cox, al embajador del Reino de Bélgica en España. Un auténtico placer poder tener hoy esta conversación. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias al público. Y para cerrar, nada, en unas palabras de Carlos Prieto, que es el delegado del Gobierno en Cataluña. Así que adelante, Carlos, cuando quieras. Bueno, buenas tardes ya casi, diríamos. Discúlpeme que no he podido venir en el conjunto de la jornada, me hubiera encantado, pero tengo una junta de seguridad, una rueda de prensa posterior. Y de hecho me iré luego a otra junta de seguridad por la visita de Su Majestad la Reina aquí al martes. Pero quería agradecerles muchísimo la invitación, evidentemente al buen amigo Manuel Sapiro, director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, y a Sergi Barrera, evidentemente, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Excelentíssim señor Geert Cox, embajador del Reino de Bélgica en España, muchísimas gracias. La verdad es que después de ver sus explicaciones, la seguridad con las que las ha transmitido, el conocimiento del ámbito europeo que hemos podido a través de la entrevista de Carla Turró y sobre todo las respuestas que ha dado, pues la verdad es que parece que esta clausura sobra un poco, ¿no? Pero bueno, intentaré en todo caso ponerle algo de sentido y algo de contenido, quizá para hacer un pequeño balance, ¿no?, de lo que hemos hecho como Gobierno de España. Evidentemente también pues agradecer la presencia y saludar al conjunto de los cónsules y muy especialmente al cónsul general del Reino de Bélgica en Barcelona, el señor Pierre-Emmanuel Musselmans. Muchísimas gracias, evidentemente, por su asistencia. Diputats, senyor Gerard Vives, director general d'Afers de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. Es por un placer. Digo, no sé si está de más esta clausura, pero en todo caso, la verdad es que es un enorme honor poder clausurarla, ¿no? Y quiero comenzar expresando mi profunda gratitud por también hacerme partícipe de este acto al propio embajador y al cónsul general en Barcelona, esta especie de traspaso, ¿no? Que se ha hecho oficialmente ya en las instancias y en los momentos adecuados, pero que bueno, que es simbólico, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Asumen esta presidencia tomando el testigo que precisamente pues, ha llevado a cabo estos 6 meses el Gobierno de España, que planteó unos compromisos y objetivos que podríamos calificar de ambiciosos, quizá algunos podrían denominarlos valientes, ¿no?, que debían de responder a los múltiples retos pues que afrontamos, ¿no?, que llevamos afrontando un tiempo, especialmente desde el estallido de la guerra en Ucrania, que ha provocado, pues evidentemente ahora también la crisis en Oriente Medio, provoca evidentemente un daltabaix, que diem aquí, en el contexto geopolítico, ¿no? Pero los objetivos de España venían dentro de estas complicaciones, las que tenemos que, digamos, que enfrentarnos e intentar aportar soluciones, sobre todo en materia de transición pues, energética, en comercio internacional, seguridad, digitalización, migraciones, que ha sido un debate también bastante interesante durante este periodo, ¿no? No sé si soy la persona más adecuada para hablar de la propia gestión del Gobierno de España dentro de este semestre, porque puede parecer una publicidad encubierta, pero es verdad que se han aprobado
43 expedientes que son bastante relevantes, ¿no? Y bueno, se han avanzado en algunas materias que evidentemente ahora mismo pues el Reino de Bélgica tendrá que hacer frente en aquello que no hayamos podido evidentemente cerrar. Algunas carpetas se han comentado aquí y que aquí en Cataluña son especialmente importantes. También habrá seguramente que poder cerrarlas en algún momento. Hemos trabajado por esta reindustrialización, esta autonomía estratégica de la que hablaba el embajador antes, también en materias primas, también en la creación de microchips. No quiere decir que no vayamos a ir al mercado exterior, evidentemente, pero significa evidentemente que cada vez si Europa tiene una mayor capacidad de generación, digamos, de materias primas y de componentes, digamos, de microchips o similares que permitan pues, poder ir trabajando, no dependiendo exclusivamente, digamos, de unas fronteras muy determinadas, pues será una mejora evidente para el conjunto de los países que forman la Unión Europea. El embajador lo comentaba muy bien antes. Durante la crisis de la pandemia hubo un momento en que íbamos a subastas a ciegas. Comprábamos lotes de productos sin saber exactamente qué comprábamos. Pero es que no había material sanitario ni de prevención. Y comprábamos en Hong Kong, en Taiwán, donde hiciera falta. Finalmente llegamos a un acuerdo con el gobierno chino, aquí el gobierno de España, muchos otros países de la Unión Europea, pero fue cada uno un poco corriendo y a su manera. En cambio luego hicimos algo que creo que fue cuando mucha gente que no sabía muy bien lo que significaba Europa, la Unión Europea, le comenzó a dar sentido, que fue primero esa apuesta por la compra centralizada de vacunas, esa apuesta por la investigación, sin resultados aparentes de entrada, pero que era una inversión para quien la compañía que pudiera encontrar invirtiendo en diferentes opciones y fórmulas, pues poder tener una compra centralizada para que los países no tuvieran que competir entre sí y que fuera una compra hecha a nivel simplemente del conjunto de la población. Y ahí Europa demostró esa solidaridad, ese afrontar un reto conjuntamente y solidariamente, sin necesidad de ninguna carrera como fue el material previo de prevención. Y luego ya evidentemente con los fondos Next Generation y los fondos REACT, que evidentemente han significado una transformación, no van a significar, porque ya se está invirtiendo mucho en esa transformación digital, en esa transformación energética, en esa búsqueda de energías renovables, en esa, digamos, en ese impulso a la reindustrialización del conjunto de Europa y también a ese abastecimiento, autoabastecimiento de creación de materias primas y sobre todo de componentes electrónicos que son importantísimos para la industria. Bueno, como pueden ver en este momento, pues el discurso pues ha quedado un poco por ahí, porque ahora quién sabe por dónde el lazo, ¿no? Pero bueno, destacaría como parte del Gobierno de España, se ha comentado antes, ¿no? Esa cumbre entre la Unión Europea y efectivamente pues los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Algún acuerdo con Mercosur y también pues esos nuevos tratados comerciales, especialmente como por ejemplo con Chile, pero también con Nueva Zelanda y la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico. Bueno, se ha intentado avanzar en esa línea, ¿no? Y también hemos intentado y hemos llegado a un acuerdo para un pacto sobre inmigración, asilo. Sé que mucha gente considera insuficiente o no verá, digamos, que se haya podido conseguir todos los objetivos, pero se han conseguido una parte de ellos. Evidentemente, hemos hablado del derecho de veto, hemos hablado de a veces esa poca posibilidad que tiene el conjunto de la Unión Europea en sus diferentes consejos en poder llegar a un acuerdo unánime para determinadas materias y entonces tener que rebajar ciertas expectativas o ciertas políticas. Pero al final tienes que ser posibilista y creo que hemos llegado a un primer pacto que seguramente se podrá ir mejorando con el tiempo, pero sobre migración así, lo que significa que todos los países tenemos que ser correspondientes con la migración, que va a ser el gran reto de este siglo. El reto migratorio va a ser lo más importante que vamos a tener que abordar en el futuro, estoy absolutamente convencido. Va a ser muy importante la transición ecológica, por supuesto, la búsqueda de energías renovables, va a ser importantísimo la transición digital, la reindustrialización. Pero el pacto migratorio va a afectar al conjunto del mundo, pero muy especialmente a Europa. Porque somos colindantes con un continente como África,
situación geopolítica complicada en muchos países, pobreza extrema y evidentemente el cambio climático. Nadie se juega la vida en cruzar desde Mauritania o Senegal 1.200 kilómetros hasta Canarias, no sabría cuantificar las millas náuticas, pero son muchas, jugándose la vida sabiendo que tiene un 50% de probabilidades de morir. No creo que nadie se la jugara si realmente no fuera importante. Así que ese es un elemento que vamos a tener que abordar, que Reino de Bélgica tiene ese grandísimo reto, tiene muchísimos, tiene tantos que no podríamos abordar, pero efectivamente uno de ellos es muy importante y es ese, ¿no? Y bueno, también la cumbre de clima de Dubái, que hemos podido ir con posiciones conjuntas, también algo que parecía imposible, pues hemos podido hacerlo, ¿no? También alguna persona dirá que no hemos llegado a todos los compromisos o acuerdos que queríamos, pero la política es el arte de lo posible. Y en esa política del arte de lo posible, pues se hace lo imposible, ¿no? Y a partir de aquí, pues hemos abordado, creo, por ejemplo, en el ámbito, pues de la transición energética, pues los diferentes retos, ¿no? Que ha supuesto, pues la subida, el aumento, pues de ciertas materias, digamos, como el gas, por poner un ejemplo, en este caso derivado de la guerra de Ucrania. Saben ustedes que hemos intentado, hicimos la excepción ibérica, luego se fue, digamos, desplazando hacia una estrategia europea común. Creo que lo hemos abordado. También hemos abordado, evidentemente, las condiciones laborales de millones de trabajadores, en aquello denominado pilar social, la tarjeta europea de discapacidad y, bueno, y un amplio conjunto de derechos que pensamos que hoy Europa es algo mejor de cuando cogimos ese semestre y que estamos convencidos que también será mucho mejor cuando acabe el semestre del Reino de Bélgica durante esta presidencia, ¿no? Así que yo simplemente les quería transmitir, para acabar, el agradecimiento profundo al conjunto de los presentes, porque ustedes, muchos miembros del cuerpo consular, son los que dan sentido a ese trabajo y evidentemente las diferentes administraciones, con la Generalitat de Cataluña, por supuesto, entre ellas el propio Ayuntamiento de Barcelona y otros ayuntamientos y las diferentes instituciones, ¿no? Y fundaciones que participan, le dan sentido a este gran invento, ¿no? que es Europa, que es el conjunto de la Unión Europea, que nos marca retos, pero sobre todo también nos dibuja un horizonte de esperanza y un horizonte de solidaridad y cooperación que puede hacer que nuestro viejo continente sea cada vez más fuerte, estratégicamente mejor posicionado y también evidentemente que lo que da sentido a Europa es precisamente las condiciones laborales, sociales, ese estado del bienestar que hemos conseguido crear conjuntamente y que tenemos que extender, pero que desde luego en Europa tenemos que defender firmemente. Muchísimas gracias a todos y a todas y perdonen si me he alargado demasiado. Gràcies. 2:17, una miqueta tard, una miqueta més tard del previst, però és el que passa en els actes que tenim coses a dir i coses interessants. M'han demanat que us digui que tots els que us vulgueu quedar, Sergi, corregeix-me, però hi ha una copeta, vull dir que us podeu quedar i copa alguna cosa per prendre per tothom, a tots per haver vingut. Moltíssimes gràcies. Reiterar les gràcies, evidentment, a l'Oficina del Parlament Europeu, a la Comissió Europea a Barcelona i a tot el cos consular i a tots els que heu sigut aquí aquest matí. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias.